Hola amigos, yo soy Rosemary Bimdascona de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Esta serie es Zapoteco en la ENA, donde voy compartiendo una parte de la clase de Zapoteco 2. Esta semana vamos a hablar del aspecto completivo. Hay una categoría morfológica que se marca en verbos en lenguas zapotecanas. En la mayoría de la literatura sobre lenguas zapotecanas llamamos a esta categoría aspecto completivo. Si ustedes quieren hacer algún día un estudio semántico y estudiar el uso de esta categoría y leer definiciones de diferentes aspectos, y si deciden que lo quieren llamar perfectivo en vez de completivo, adelante. Pero por ahora yo voy a hablar del aspecto que llamamos completivo y básicamente quiere decir que algo ya terminó. Normalmente este aspecto se traduce al español con el pretérito. Aquí tengo tres filas para tres diferentes formas. El habitual que vimos la semana pasada, que se reconstruye con el prefijo tie para proto-zapotecano. El completivo tiene dos alomorfos, que en proto-zapotecano son que y co. Y el imperativo que no puse reconstrucción en proto-zapoteco, ahorita les diré por qué. Los verbos en lenguas zapotecanas se pueden dividir en diferentes clases, como las conjugaciones de español, ¿no? Español tiene 3 conjugaciones y zapoteco tiene más conjugaciones. Yo más o menos sigo la clasificación de Terry Kaufman para verbos zapotecanos, pero en lenguas modernas particulares tenemos que determinar qué tanto una lengua preserva la clasificación de proto-zapotecano y qué tanto ha hecho cambios, y puede haber más o menos clases que en aquel entonces. Este tema de clasificación verbal en zapoteco es un tema muy complejo. Entonces, este semestre pienso introducirles la clasificación poco a poquito. Lo que vamos a ver esta semana es que la clase que Kaufman llama la clase A se distingue de las otras clases por su prefijo de completivo. Los temas verbales pueden ser de consonante inicial o de vocal inicial. ¿Sí? Voy a empezar con los verbos con temas de consonante inicial porque son más fáciles. Aquí van un par de verbos de la clase A. Esto es cuántico. Tengo un verbo, el verbo medirlo en el zapoteco de Tlacololita, y otro verbo, el verbo contarlo en el zapoteco de San Baltasar Losicha, es el zapoteco cuateco o dixque. Como vimos la semana pasada, hay un prefijo que en muchas lenguas es una R, que es el prefijo de habitual. En este verbo de Tlacololita, rtish, es lo mide, ¿no? Seguido, habitualmente, lo mide. Y completivo, lo midió, sería bitish. Bitish. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver que hay un prefijo bi en completivo. Este bi es el prefijo que se reconstruye como que para proto-zapotecano. Otra vez vemos que la qua, la oclusiva labiovelar simple de proto-zapotecano, se vuelve b en este prefijo en lenguas zapotecas. Y también podemos ver aquí que la e se ha elevado a i. Entonces aquí el prefijo en completivo es bi. Aquí el verbo contarlo es blab. En habitual, eso es lo cuenta. Y en completivo es blab. Eso es lo contó.
vemos que aquí la vocal I o E se ha perdido, es la pura B. Y también vemos esta M. Y antes este semestre les di un borrador de un trabajo que sigo trabajando este semestre. Es un trabajo sobre el prefijo realis en Zapoteco de la Sierra Sur y en Chatino. Y ese prefijo es un prefijo nasal. Y tanto el habitual como el completivo son categorías reales. Son cosas reales que realmente sí pasan o pasaron, ¿sí? Si digo que lo cuenta como su trabajo es contador y él siempre saca cuentas, ¿no? Es algo real porque pasa seguido. No es algo que estamos esperando a ver si va a pasar mañana, no, es algo que sí es cierto. Igual en el completivo, es algo que ya se cumplió. Estas dos categorías son categorías reales. Les dije la semana pasada que estos prefijos flexivos que llevan verbos zapotecanos se llaman prefijos tam, por tiempo, aspecto, modo. Y hay diferentes categorías de tiempo, aspecto y modo que se marcan en verbos. Una categoría de modo es el imperativo. Y eso es la forma de un verbo que usas cuando quieres mandar a alguien, ¿sí? Entonces, si tú en Tlacololita quieres decir mídelo, vas a decir bitish. Y si tú en Zapoteco Coateco quieres decir cuéntalo, vas a decir blab, ¿sí? Pueden notar que en Tlacololita la forma del completivo y la forma del imperativo son idénticos. Y de hecho, es el caso en muchas lenguas zapotecas. Yo imagino que la mayoría de las lenguas zapotecas, que la mismísima forma del verbo se usa tanto para este sentido de completivo como para el imperativo. Es una cuestión interesante la cuestión semántica de por qué el completivo y el imperativo serían igual, ¿no? Pero yo supongo que hay expresiones en inglés y español. Yo necesito esto terminado ayer, algo así, ¿no? Como si estás tratando de comunicar a alguien la urgencia de una tarea que lo necesitas, te urge, pues. Expresar ese tipo de urgencia se relaciona, ¿no? A mandar a alguien, a decirle a alguien que haga algo. Entonces me pregunto si hay alguna especie de relación semántica y por eso usan la mismísima forma. Pero bueno, hay unas diferencias sintácticas, aunque aquí en Tlacololita esta forma es la mismísima forma, morfológicamente, fonológicamente, sintácticamente sí habría una diferencia, porque cuando tú dices mídelo, no mencionas el sujeto. Se sabe que la segunda persona es el sujeto, ¿no? Pero no lo mencionas. Mientras que si fuera una oración con un verbo en completivo o habitual u otras formas, a fuerzas tendrías que tener un sujeto. Entonces, la omisión de un sujeto en la sintaxis sería en Tlacololita y en otras lenguas la única diferencia entre estructural. Pero en lenguas chatinas y en ciertas lenguas zapotecas de la Sierra Sur, el cuateco, el miahuateco, el amateco y creo que también el zapoteco de San Bartolo y el Tepec, sí hay una diferencia, que es este prefijo realis, que es una nasal. El imperativo no es una categoría realis, porque cuando tú dices cuéntalo, todavía no se ha vuelto una realidad, por eso lo tienes que pedir de la otra persona, ¿no? Entonces, esa persona puede seguir tus instrucciones o puede ser, no, yo estoy ocupada con otras cosas, no lo voy a contar, ¿sí? Entonces, cuando tú dices, cuéntalo,
Eso no es algo que ya está en la realidad. Entonces no lleva el imperativo el prefijo realis, que es la nasal, pero el completivo sí. Y pueden ver que este prefijo realis, que es la nasal, asume los rasgos del punto de articulación de la siguiente consonante, que en este caso es un prefijo de tiempo aspecto modo. Aquí la D es habitual, aquí la B es completivo. Y bueno, debo quizás mencionar que esta transcripción que tengo aquí es más fonético que fonológico. Esta B es el mismo fonema que esta beta, pero se realiza como no oclusiva después de una nasal. Entonces, esta beta, que es el prefijo de imperativo, en realidad es la mismísima B que está no completivo. Bueno, seguimos. Los primeros verbos que les mostré fueron de la clase A porque tuvieron reflejos de este prefijo que es el prefijo de completivo que se ve exclusivamente en la clase A. Hay otro alomorfo co que se usa en otras clases. Clase A, no clase A. Y aquí puse 3 diferentes lenguas. Primero puse el chatino de Sensontepec. Y vemos que en habitual es Ndilucua. No lo estoy pronunciando con los tonos, perdónenme, pero segmentalmente es así, Ndilucua. En esta lengua, en las lenguas chatinas en general, como lo que tengo entendido, es que no contrastan las obstruyentes sordas y sonoras, pero se sonorizan predeciblemente en este contexto después de una nasal. Entonces, este fonema es T, pero se pronuncia D. Igual aquí, este fonema es K en el prefijo de completivo, pero se pronuncia como G porque viene después de una nasal. Y de hecho, esa nasal se pronuncia con el punto de articulación de esta consonante velar. Bueno, entonces, en Sensontepec se barre, seguido, habitualmente se barre, es Ndilucua. Mientras que se barrió es Ngulucua. ¿Sí? Otra vez vemos este prefijo que yo considero el prefijo realis. Y luego tenemos T como prefijo de habitual y Q como prefijo de completivo. Y ese Q, de hecho, es muy semejante, ¿no? Al co de proto-zapotecano. Y a ver, pasamos al zapoteco de Petapa. En esta lengua camina, como de por sí camina, siempre camina, habitualmente camina, es razee. Mientras que caminó es guzee. Y vemos que aquí el prefijo es gu. Igual que chatino tiene una U en vez de una O. Y la K aquí ha cambiado a G, ¿sí? La K simple se sonoriza como suele pasar en lenguas zapotecas con obstruyentes simples de proto-zapotecano. Bueno, y aquí tenemos el Ditza Shidza de Tanetse de Zaragoza. Aquí es el verbo pelear. Pelea sería rdil, con una R. Y bueno, en una transcripción fonética yo noté el completivo como udil. Aquí es un poco difícil. Yo puse la U con este símbolo que quiere decir como no silábica, pues, no silábica. Entonces, puse una U no silábica, que creo que es lo mismo que decir que es muy corta, que quizás es lo mismo que decir que es un aproximante. Entonces, aquí me pregunto si es más correcto poner una U o poner una W. Pero de todas formas, como sea la transcripción ideal, podemos ver que aquí
la consonante velar se ha perdido y la vocal se ha reducido, ¿sí? No se está pronunciando una sílaba plena ahí. Yo creo que esa vocal se está reduciendo a algo no silábico, quizás lo podríamos caracterizar como una aproximante. Estos verbos no pertenecen a la clase A. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque tienen en el completivo los prefijos que demuestran son reflejos de co y no son reflejos de que. Hablando de estos dos prefijos, se nota, ¿no?, que estos dos alomorfos son fonológicamente semejantes, ¿sí? Bueno, les ahorro varios minutos de hipótesis sobre la relación entre estos dos prefijos. Basta decir que hay un elemento velar en la consonante y hay un elemento labial o la porción aproximante de la consonante labiovelar o la vocal O. También las vocales E y O, las dos son vocales medias. Una posibilidad es que en algún momento la E era algún morfema que marcaba, que sabemos, ¿no?, causatividad, otra cosa, y que se agregaba después del prefijo de completivo y antes del verbo. Y entonces, si co en un inicio era el único prefijo de completivo y tenías co más e, quizás la o se volvió un aproximante y tuvieras que en los verbos que llevaban ese prefijo, la e. Hay otras posibilidades también. De hecho, hay algunas diferentes hipótesis, pero yo creo que a estas alturas se me hace que la más factible es esa, que en un inicio el único prefijo era co y que en la clase A ese co se combinó con una e y se rindió una forma que, ¿no? Y entonces en proto-zapotecano tenemos dos alomorfos y pasan por los diferentes cambios fónicos. Aquí tendremos que investigar qué pasa en las lenguas popolocanas. Casi se me hace que hay un completivo Q en esas lenguas, pero tendría que checar. Hemos visto que hay dos alomorfos del completivo. Uno es que en proto-zapotecano. Entonces, este que tiene reflejos B, B o simplemente la consonante B. Y ese prefijo es de la clase A. Y las otras clases tienen un alomorfo que se reconstruye como co y que tiene reflejos como Q, Gu, Go, Gu, W, etc. Hasta ahora les he mostrado puros verbos con tema de consonante inicial. Aquí la L es la consonante inicial del tema. Aquí la Z es la consonante inicial del tema. Aquí la D es la consonante inicial del tema. Todos estos verbos tienen temas de consonante inicial. Y como podemos observar, con estos verbos, también con los verbos de la clase A que ya les mostré, cuando hay un tema de consonante inicial, simplemente estamos concatenando el prefijo de completivo. Así de fácil. Ahora enseguida vamos a ver temas de vocal inicial y si se acuerdan, cuando lo mencioné en otros videos este semestre, no es tan fácil. Morirse, el tema es ati y el verbo matarlo, el tema es oti. Estos dos verbos pertenecen a diferentes clases verbales. Vamos a suponer que el prefijo de habitual es tie y que cuando se agrega ese tie a un tema de vocal inicial, que la e en el prefijo se va a perder. Y entonces,
terminamos con una forma habitual. De hecho, yo lo voy a llamar imperfectivo. Vamos a suponer que el prefijo de imperfectivo fue tie, pero que la e se hubiera elidido cuando lo agregaras a temas de vocal inicial como oti y ati, ¿sí? Entonces, la forma de imperfectivo para matarlo, como lo está matando o siempre lo mata, habitualmente lo mata, sería tioti en proto-zapotecano. Y se está muriendo o suelen morirse como un insecto que fácil se muere, ¿no? Sería tiati. Pero el completivo, vemos los dos alomorfos. Matarlo recibe el alomorfo que en el completivo, mientras que morirse recibe el alomorfo co en el completivo. Lo que ya vimos con los verbos de tema de consonante inicial es que cuando un verbo toma el prefijo que de proto-zapotecano en el completivo, quiere decir que ese verbo pertenece a la clase A. Y si toma el prefijo co, quiere decir que pertenece a otra clase, que no es la clase A. ¿Qué pasa en estos dos casos? No es la vocal del prefijo que se elide en el completivo, sino la vocal inicial del tema. Lo mató es cueti en proto-zapotecano y se murió es coti. Bueno, podremos ver los reflejos de estos verbos en una lengua moderna que puede usar, y ya saben, ¿no? Es el coteco o dishke. Entonces, lo mata es dud, lo mató bid, se muere dad, se murió good. He mencionado antes que hay este prefijo realis, que es una nasal, que ocurre en Coteco y en otras lenguas de la Sierra Sur y la costa. Y vemos que esta nasal asume el mismo punto de articulación que la siguiente consonante, que es en este caso la consonante del habitual y en este caso la consonante del completivo. Entonces, aquí yo diría que la N es el prefijo realis y la D es el prefijo de habitual y ud es el tema verbal de matarlo. En este caso, M es el prefijo realis, pero ¿qué es el prefijo del completivo? Si tomamos una postura histórica, sabemos que no solamente la B, pero también la I es parte del prefijo. Pero realmente podemos ver que aquí esta representación que apenas puse, M-B y tono bajo Z, es simplificado y es no 100% correcto, porque aunque la I sí viene del prefijo, el tono bajo también está en habitual, también está en otras formas del verbo. El tono bajo es parte de la raíz verbal o del tema verbal, las dos cosas. Entonces, aquí, en estos milisegundos que corresponden a la vocal, hay un timbre que viene del prefijo y hay un tono simultáneo que es parte de la raíz verbal. Si lo dividiéramos en diferentes gradas en una representación autosegmental, podremos separar esos dos elementos, ¿no? Bueno, podrían debatir si aún sincrónicamente se puede considerar que B es un prefijo o si ahora es
si tomáramos como una postura más de palabra y paradigma y no tratar de dividir todo como si todo fuera morfología concatenativa, quizás algunos lingüistas mejor quisieran adoptar una postura de que, ok, hay un paradigma y los hablantes tienen que memorizar las diferentes formas en el paradigma. En caso de que alguien no lo haya escuchado antes, palabra y paradigma es un modelo de morfología que se puede contrastar con otros modelos como ítem y arreglo. En ítem y arreglo, el enfoque es en identificar diferentes morfemas que se concatenen, ¿no? Como, ok, esta secuencia de sonidos es un morfema y lo ponemos en este orden, concatenando los diferentes morfemas. Mientras que el modelo o modelos de palabra y paradigma, más bien el enfoque es alistar varias formas, toda una conjugación, ¿no? Bailo, bailas, baila, bailamos, bailan, bailé, bailaste, bailó, bailamos, bailaron, etc. Como alistar todas las formas conjugadas de un verbo, y toda la colección de todas esas formas flexionadas se llama un paradigma. Y entonces en un modelo tipo palabra y paradigma, el enfoque no es la concatenación, sino como el juego de todas las formas, ¿no? Que hay patrones de que, por ejemplo, siempre tienes una vocal posterior redondeada en potencial y habitual y siempre tienes una vocal anterior en el completivo, o siempre tienes fortición en potencial, o siempre tienes palatalización en el imperfectivo, o etcétera, ¿no? Es alistar siempre todo un paradigma y enfocarte en patrones que surgen en ese paradigma. El enfoque no es la concatenación en un modelo de palabra y paradigma. Y entonces estos verbos con tema de vocal inicial como muestran alternancias paradigmáticas, es decir, hay una vocal en ciertas formas del paradigma como el imperfectivo, y hay otra vocal diferente en el completivo. Eso es una alternancia paradigmática y ese tipo de morfología, bueno, en este caso la cosa es que lo podrías interpretar como concatenación porque agregas B a UD y la U se elide. Eso sería un análisis y me arreglo. Pero también lo podrías tratar en un modelo palabra y paradigma donde no tienes que estar pensando en la concatenación. Estás enfatizando que dentro del paradigma hay una alternancia de vocales. Podemos ver que aunque se reconstruye una E en este prefijo, aquí tenemos una I. Y aquí, en el verbo morirse, el alomorfo del completivo que se reconstruye es co con una O, pero la vocal que ocurre en el completivo de este verbo en cuateco es una U. Si estuvieron el semestre pasado y si hicieron todas las lecturas del semestre pasado, quizás ya saben por qué. Es por algo que se llama umlaut, que es un cambio histórico que pasa. Combina asimilación vocálica con la elisión y produce nuevos contrastes vocálicos. Por ejemplo, coti en proto-zapotecano, acuérdense que la A se elimina, ¿no? Entonces, la forma superficial en proto-zapotecano hubiera sido coti según nuestra reconstrucción. Esta O, que está en la primera sílaba, ocurre antes de una I en la última sílaba. I es una vocal alta. O es una vocal media. U es una vocal alta. O es una vocal posterior. I es una vocal anterior. U es una vocal posterior. Ven que la U
tiene el rasgo de posterioridad en común con la O del prefijo, pero tiene el rasgo de la altura en común con la I, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó aquí? La O se elevó a U antes de una I. Imaginamos en un principio que la gente dice coti. Tu cerebro está muy rápidamente procesando el lenguaje, mandando señales a tu boca para articular los diferentes sonidos, ¿sí? Y cuando tú estás pronunciando la O, ya está pensando en la I. Estás pronunciando la O, pero estás pensando en la I y empiezas a elevar tu lengua en preparación para hacer esa I. Y terminas haciendo una versión elevada de la O. ¿Y qué es una versión elevada de una O? Pues una U. O y U son vocales posteriores redondeadas, las dos. Y la diferencia es simplemente una diferencia de altura. Vemos que en esta lengua ya no hay una vocal postónica. Se perdió el contexto que acondicionó la elevación de esa vocal y ahora ya no es predecible. Bueno, ya he puesto otros verbos en pizarrón. Todos estos verbos son del Dixque o Zapoteco Cuateco. El tema que voy a hablar ahora, hablé de este tema en un trabajo que publiqué en el 98. Se llama Armonía y Elisión de Vocales, un caso de hablaut en el Zapoteco de Cuatlán y Losicha. Pero tiene más de 20 años, entonces si van a leer ese trabajo, no sé, quizás hay algunas cosas que no diría de la misma forma el día de hoy, pero hace unos meses yo grabé como unos 3 videos en mi otra serie. En ese momento todavía lo llamaba Lingüística para no lingüistas. Hice como más o menos 3 videos explicando en mis palabras de hoy los conceptos que salen en ese trabajo. Entonces, si ustedes están interesados en este tema o si hay una parte que no entienden bien de la manera que lo estoy explicando en este video, igual y podrían buscar esos videos para ver si lo explico de otra forma y que pueden entender mejor o que dé más información. Aquí vemos que aquí agregué el verbo reventarse y el verbo ir. Y podemos ver que de estos 4 verbos que tengo en pizarrón, el verbo matarlo tiene un tema de habitual que empieza con U, mientras que los otros 3 verbos, si consideramos que este N es el prefijo realis, como lo he estado manejando, y el D es el prefijo de habitual, entonces estos 3 verbos, cada uno tiene un tema de A inicial. La vocal inicial es la vocal A. Bueno, ya había dicho que hoy nada más les iba a decir cómo reconocer verbos de la clase A y que todavía no iba a explicar las otras clases, pero les puedo adelantar un poco. Cuando hay verbos con temas, no raíces, temas de vocal inicial, en la gran mayoría de las lenguas zapotecas, no voy a hablar sobre chatino porque no estoy segura, pero en la mayoría de las lenguas zapotecas, cuando tienes un tema de vocal inicial en todo el paradigma, esos verbos caen en exactamente 2 clases. Los verbos con tema de vocal inicial en la clase A
todos inician en una vocal posterior redondeada. El tema inicia en una vocal posterior redondeada. Si tú encuentras algún verbo que tiene este tipo de prefijo bilabial en zapoteco y que es un tema de vocal inicial, pero no es una vocal posterior redondeada como lo que yo estoy diciendo, pues es un verbo irregular, diría yo, y por alguna razón tiene otra vocal. Hay otra clase que también incluye verbos con tema de vocal inicial, y esa clase es la clase C. Entonces aquí sabemos que es la clase A porque el prefijo de completivo es una bilabial con una vocal anterior. B, B, etc. Y en estos otros casos son verbos de la clase C. Por ahora, solamente les estoy diciendo que cuando hay temas de consonante inicial, si ves este tipo de prefijo en el completivo, es un verbo de la clase A. Y si ves el otro prefijo que viene de co, es de alguna otra clase. Pero si tienes un verbo con tema de vocal inicial, entonces todavía si es B o B o algo así, sigue siendo de la clase A. Pero si es un tema de vocal inicial y tiene algo como go, gu, etc. en completivo, es un tema de la clase C, históricamente. Pueden ver aquí otra vez que hubo un cambio. Hubo un tema de A inicial y de hecho, otra vez, todos los verbos que tienen un tema con A inicial son de la clase C. Y los con tema de O U inicial son de la clase A. Entonces, hay una generalización fonológica. O sea, por un lado, la diferencia entre la clase A y otras clases es simplemente morfológico. Tienes que saber cuál prefijo de completivo recibe un verbo. Pero sí hay unas generalizaciones fonológicas sobre las clases. No funcionan 100% del tiempo. Tú sabiendo que un verbo inicia en cierta consonante, no te dice si es de la clase A, la clase B, la clase C, porque existen varias posibilidades. Pero cuando vemos temas de vocal inicial, sí es predecible. Los que inician en O en U son de la clase A y los que inician en A son de la clase C. Bueno, entonces sí hay una generalización fonológica. Hasta podríamos preguntarnos si en el pasado remoto esto tiene algo que ver con por qué hay este prefijo en esta clase y este otro prefijo en la otra clase. Si me preguntas a mí, yo diría que 100% de las vocales posteriores redondeadas en posición inicial en la clase A, yo creo que esa vocal es el mismo morfema, que es el prefijo de causatividad, porque todos estos verbos suelen ser transitivos. Y cuando no parecen ser transitivos, resulta que históricamente eran transitivos y hay toda una explicación. Cuando decimos que un verbo es transitivo, quiere decir que toma un objeto directo. El verbo morirse es un verbo intransitivo porque tiene un sujeto pero no tiene un objeto directo. No es que mueres a alguien, pero sí matas a alguien y entonces matar es un verbo transitivo porque tiene un objeto directo. Verbos cuyos temas en habitual, por ejemplo, inician en A, son de la clase C. Algo que no sabemos es por qué es A, ¿no? Sabemos por qué la O, porque es causativo, pero
No hemos identificado un morfema que es A, que explicaría es la A en estos verbos de la clase C, pero es notorio que no hay verbos cuyos temas inician en una vocal anterior. Vamos a hablar de temas, no raíces, temas. Y sí, no hay temas con E inicial o con I inicial. No hay temas con una vocal anterior inicial, solamente con O inicial o con A inicial. Bueno, sabemos que la O es causativo, pero ¿por qué habría solamente A como la otra opción? Yo creo que la explicación más fácil es que es algo morfológico. Y entonces esa A debe ser un morfema. Los verbos de la clase C, los verbos de A inicial, suelen ser intransitivos. Morirse, dormirse, hacerse, reventarse, mojarse. Hay otros, podremos checar. Pero existe un libro sobre Valencia en lenguas zapotecas. De hecho, eso también es una de las lecturas asignadas este semestre. Yo no he leído todo el libro, pero yo apuesto que si se ponen a leer, que yo sepa, nadie ha mencionado esto, la posibilidad de que A sea asociado con intransitividad. Pero no sé, piénsenlo, o sea, hay una asociación, hay una correlación, creo, entre verbos con temas de A inicial e intransitividad. Probablemente es morfología más antigua que queda fosilizada ahí. Y verbos de la clase C, como no son verbos de la clase A, toman el co en completivo. Este co es el ancestro de este go. La K se ha sonorizado. ¿Por qué estuve hablando tanto de umlaut antes? No fue por gusto nada más, fue porque es relevante a la clasificación de verbos sincrónicamente en esta lengua, el zapoteco-coateco. ¿Por qué está A ver, aquí este tema verbal es ach. Este tema verbal es ath. Y este tema verbal es a. ¿Sí? De hecho, los tres tienen tono descendente. Los tres inician en una A. Lo único que cambia es si tiene coda o no y qué coda tiene. Pero son verbos fonológicamente semejantes. Pero, ¿realmente forman una clase? Yo dije, si hay un verbo cuyo tema inicia en A, es un verbo de la clase C. Había dicho eso, ¿no? Si pertenece a una clase particular, yo debo poder predecir cuál va a ser el alomorfo del completivo. Si es un verbo cuyo tema inicia en una vocal posterior redondeada, yo puedo predecir que es de la clase A y que va a tomar este prefijo bilabial con una vocal anterior en el completivo. Entonces yo debo, si yo sé que los verbos que inician en A pertenecen a la clase C, yo debo poder predecir que tomen este prefijo que se reconstruye como co. Y de hecho, aquí vemos reflejos de este co, pero los reflejos son diferentes. Porque en este verbo es go, en este verbo es gu, y en este verbo es gu. Vocal posterior, media posterior, vocal alta posterior y aproximante, labio velar. Aunque aquí tenemos puros reflejos del co, no del que, de todas formas son diferentes. Y no lo podemos predecir por algo fonológico en el tema, porque el tema entre estos tres verbos es muy semejante. Todos estos temas inician en A. Resulta
que hay algo que lo puede predecir, pero ese algo se perdió en la historia. Podemos predecirlo diacrónicamente, no lo podemos predecir sincrónicamente. Aquí en pizarrón tengo como dos templates. Acuérdense que las raíces en proto-zapotecano pueden ser de una sílaba nada más o pueden ser de dos sílabas. Por eso tengo la segunda sílaba entre paréntesis, porque unas raíces tienen una segunda sílaba y otras raíces no. Bueno, aquí tengo el esqueleto para temas de vocal inicial y aquí tengo el esqueleto, el templete para temas de consonante inicial, ¿sí? Entonces vamos a ver qué pasa en Coateco, en la historia del Coateco, desde proto-zapotecano para nuestros tiempos, ¿sí? Tenemos este prefijo co, bueno, se reconstruye con, ¿no? Es una reconstrucción. Y podemos usar el verbo morirse como nuestro ejemplo para un verbo con tema de vocal inicial, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos una raíz BCB, en este caso la consonante es geminada. Tenemos esta raíz BCB y agregamos un prefijo CB que es el co. Y esto va a provocar la elisión de esta vocal. Y entonces en la fonología alto-segmental, el modelo alto-segmental, lo podemos indicar aquí que esta sílaba se desasocia con esta vocal y ahora se asocia con esta vocal del prefijo y de hecho la consonante del prefijo ahora va a ser el ataque de esta sílaba que subyacentemente no tenía ataque porque esta raíz no inicia en una consonante. Entonces esta A se va a eliminar y este prefijo co va a asumir la estructura prosódica de la sílaba tónica. Va a llevar el tono que normalmente estaría en la A, en otras formas en este paradigma, y entonces eso nos da una forma que sería coti, ¿sí? Con acento en la primera sílaba y no tenemos la A, tenemos la O. Entonces, ¿qué pasa? Por un proceso de umlaut, la O se va a elevar por influencia de la I y se va a pronunciar como cuti. Entonces, ¿qué pasa después de eso? La I se pierde. Y bueno, también esta T geminada en esta lengua se convierte en Z. Y tenemos cud. Bueno, en algún momento se agregó este prefijo realis que he mencionado. Y la K se sonoriza a G. Y entonces tenemos un good. Pero ahora, a ver qué pasa con temas de consonante inicial. Aquí voy a usar el ejemplo de ir. Este verbo es un verbo monosilábico. No tiene una sílaba postónica, entonces por eso está entre paréntesis. En este ejemplo particular no hay esa sílaba postónica. La raíz se puede reconstruir como ya, yod, a, y bueno, eso está asociado con esta estructura, es la sílaba tónica, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa ahora cuando agregamos co, el mismo prefijo que vimos ahí? Pero la diferencia es que ahora estamos agregando co a un tema de consonante inicial. Y entonces no va a haber nada de elisión aquí porque no tenemos una secuencia de dos vocales. Tenemos una secuencia de una vocal más una consonante, que en este caso es yod. Entonces no va a haber elisión, no vamos a desasociar nada como hicimos con el ejemplo de vocal inicial. Y entonces, ¿qué pasa? Pues se agrega otra sílaba, que será una sílaba pretónica, porque viene antes de la sílaba tónica, que es la primera sílaba de la raíz. Aquí co
no va a asumir la estructura prosódica de la sílaba tónica porque esa sílaba tónica ya está asociado con la raíz verbal y no va a haber nada de elisión. Entonces esta raíz verbal sigue con su estatus como sílaba acentuada y agregar este prefijo, simplemente el prefijo sale como un prefijo pretónico. En el momento del proto-zapotecano, esto hubiera, el completivo de morirse hubiera sido coti, bueno, en proto-zapotecano hubiera sido acento en la última, pero digamos que para proto-zapoteco, ¿sí? Tendría la primera sílaba como la sílaba acentuada y es una palabra de las sílabas. Aquí también en proto-zapoteco tenemos una palabra con dos sílabas, pero el acento está en la segunda sílaba, no la primera. Y la primera sílaba aquí es una sílaba pretónica. Entonces, por la elisión que pasa aquí y que no pasa aquí, ko, el prefijo ko, se pronuncia en la superficie como la sílaba tónica en esta palabra, pero como una sílaba pretónica en esta palabra. Y pasan diferentes cosas con sílabas tónicas que con sílabas pretónicas. Sílabas tónicas pueden ser más largas, son más prominentes, pueden portar más contrastes tonales. Sílabas pretónicas en lenguas zapotecas suelen, de hecho en chatinas también, suelen reducirse. Una vocal se puede reducir a una aproximante. También las vocales pretónicas suelen elidirse en muchas lenguas. En este caso, esta secuencia ko se reduce en cuateco. Quizás podemos imaginar que primero es una reducción que ko se reduce a ku y entonces es kuya y después eso se sonoriza buya. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces se agrega, no sabemos en qué momento se pierde la yod, pero digamos que se agrega este prefijo realis y tenemos el completivo que es wu, porque es antes de una yod, y luego tenemos ya, y en algún momento esta yod se pierde y terminamos con ngua por la eliminación de la yod. Entonces, el alomorfo que tenemos, el completivo en esta forma, es el alomorfo que esperaríamos si el prefijo fuera pretónico. E históricamente, en esta palabra, este prefijo sí era pretónico, porque la sílaba acentuada era la raíz verbal que iniciaba en una yod, en una consonante. Y entonces tenemos el alomorfo que esperaríamos en posición pretónica, pero ahora ha habido una reducción y ha habido una eliminación y terminamos con una palabra monosilábica, ¿sí? Y esto explica por qué en ear el completivo es con gu, mientras que en se murió es con gu, ¿sí? Ven que es impredecible si un verbo de la clase C que inicia en una A sincrónicamente en cuateco no podemos predecir, nada más sabiendo que es un tema de A inicial, no nos dice si el completivo va a ser go, gu o gua, ¿sí? Históricamente podemos predecir eso, pero sincrónicamente no es predecible y simplemente los hablantes tienen que memorizar si es un go, un gu o un gua. Aquí tenemos el alomorfo que esperarías antes de una consonante inicial, pero esa consonante inicial se perdió, pero el prefijo no cambió.
Y aquí tenemos el prefijo gu que esperarías si habría una I postónica. Pero esa I postónica ya se perdió, pero seguimos con la U. Y aquí tenemos go, como esperarías si tuvieras una vocal postónica que no es I, pero esa vocal también se ha perdido. Entonces, históricamente puedo explicar por qué tenemos go en reventarse, gu en morirse y gu en ir. Pero sincrónicamente no hay modo de cómo explicarlo. Entonces, esos cambios fónicos ahora han producido una división de la clase C en nuevas clases. Entonces, yo llamo esta clase C1 porque tiene el timbre original que se reconstruye en co. Y yo llamo esta clase C2 porque tiene los efectos de umlaut. Y yo llamo esta clase C3 porque tiene una reducción de la vocal posterior por haber ocurrido históricamente antes de un tema de una yod inicial en vez de una a inicial. Pero sincrónicamente todos estos tres verbos tienen tema de a inicial, pero sabiendo que tiene a inicial, no puedes predecir cuál prefijo vas a tener en completivo, si va a ser un go, un gu o un gu, ¿sí? Entonces, no lo puedes predecir fonológicamente, entonces es algo morfológico. Los hablantes tienen que saber a qué clase pertenece un verbo para poder conjugarlo, ¿no? Yo quizás les he mencionado antes que yo hablaba español, desde el 90 hasta 2009, 19 años, creyendo que el verbo fue tosear, como tosear. Y una noche en junio de 2009 me cayó el 20 que el verbo era toser y no tosear. Ven, tienes que crecer con una lengua, tienes que estar expuesto a los adultos que hablan la lengua, tienes que oír la forma correctamente conjugada varias veces hasta adquirirlo. Es igual con los conceptos que les estoy mencionando, ¿no? Ustedes van a escuchar de ergatividad o transitividad o valencia o umlaut o muchas cosas en sus clases. Y quizás hay unos conceptos que adquieren rápido, pero muchas veces como que escuchas un término, pero no realmente lo entiendes la primera vez, o lo entiendes por unos minutos y luego no queda en tu memoria de largo plazo y lo pierdes. Y luego en otro semestre lo vuelves a oír en otra clase. Con más repetición, tarde o temprano lo puedes adquirir. Bueno, yo tardé 19 años hasta adquirir la conjugación correcta del verbo toser, pero los niños que crecen hablando español, bueno, ellos podrían también hacer el mismo error, pero tarde o temprano, igual que yo, se van a dar cuenta que el verbo es toser. Y aquí, si tú fueras un niño que tuviera cuateco como tu primera lengua, si tú primero escuchas el verbo en habitual con una A, no vas a saber cuál es la forma del completivo. Y tú podrías imaginar que es otra. Tú podrías imaginar que es un go o un gu, cuando en realidad es un gua. O tú podrías imaginar que se murió es un goth, cuando realmente es un good. O podrías imaginar que un gotch fuera un guch o un watch o así, ¿no? Pero con escuchar
la forma correcta, eventualmente te vas a dar cuenta cómo es. Separamos en diferentes clases verbos que se conjugan de formas diferentes cuando no podemos predecir. Pero vemos que hay unas cosas que sí son predecibles, como ya les dije, que en verbos de tema de vocal inicial, si es una vocal posterior redondeada, sí podemos predecir que es la clase A, sí podemos predecir cuál va a ser el prefijo, pero no es al 100% la predicción. Si ves un verbo con A inicial, a grandes rasgos sabemos que históricamente pertenecía a la clase C, pero en una lengua moderna particular, la clase C se puede haber dividido en diferentes clases donde una parte de la conjugación, como el completivo, no es predecible y simplemente tienes que escuchar la forma correcta y memorizarla. Vimos en el caso de Coateco, con los verbos de la clase C, con tema de vocal inicial, hemos visto cómo esa clase se dividió en 3 clases que llamé C1, C2 y C3. Pero ahora vamos a ver que también clases que empezaron como clases diferentes pueden convergerse y terminar con la mismísima morfología. Kiegolani es una variante del zapoteco Ciciate pequeño, que es una lengua central que se habla en la Sierra Sur. En este caso, creo que Kiegolani pertenece al distrito de Yautepec. Y Miahuateco es una lengua de la Sierra Sur que se habla en Miahuatlán y Pochutla. Vamos a ver datos de estas 2 lenguas comparándolas con otras lenguas de la Sierra Sur. Ok, aquí arriba de esta línea es donde estoy mostrando datos de Kiegolani comparándolos con otras lenguas de la Sierra Sur. Ok, la raíz verbal para huir es on. No puse los tonos, perdón, pero lo que vamos a ver ahorita todo tiene que ver con timbres vocálicos, no con tonos. Ok, entonces el verbo oír en miahuateco es on y en completivo es bin. En Kiegolani también la raíz o el tema es on, pero ¿qué pasa en completivo? Ya no tenemos ese B para el prefijo, simplemente tenemos una W que se agrega al mismo tema que tenemos en todo el paradigma. El tema es on y hay un prefijo de completivo que es W que se agrega y tenemos one. Oyó, lo oyó o lo escuchó. En miahuateco es bin y en Kiegolani es one. El verbo hacerse. En Coateco y Kiegolani los dos, la raíz verbal es ac. En completivo, Coateco tienen gok, pero Kiegolani todavía tiene ac como tema y nada más agrega este prefijo w y tiene wak. Coateco tienen gok, se hizo. Kiegolani tiene wak. Morirse, que ya habíamos visto en Coateco hace unos minutos y en protozapotecano. Aquí es el amateco. Esta es la variante de San Cristóbal Amatlán. Y habíamos visto que fue ati en protozapotecano y que eso cambia a ath en Coateco. Pero en esta variante de amateco es et. ¿Por qué habrá cambiado la a e? A es una vocal baja. E es una vocal media. Es lo mismo de umlaut que vimos antes. La A se eleva antes de una I postónica. En este caso se eleva no hasta una vocal alta, pero a una vocal que es más alta que la A que originalmente tenía. Y entonces el verbo es et en amateco. Y de hecho en Kiegolani también es et. En esas 2 lenguas, la raíz verbal para morirse es et. Y en amateco el completivo es ngut.
porque este ngu se agrega et y la e se elimina, como ya vimos que pasa, ¿no? En completivo con verbos con tema de vocal inicial. Pero ¿qué pasa en Kiegolani? La e no se elide y el prefijo que se agrega es una w, wet. Ok, ¿qué vemos aquí? Aquí podemos ver que el verbo oír en Mixteco pertenece a la clase A, ¿sí? Es muy obvio, este en B es el prefijo de completivo que ves en la clase A. Y en hacerse, en Mixteco, vemos que este es un verbo de la clase C, de hecho C1, ¿verdad? Que la A cambia go en completivo. Y aquí en morirse en amateco vemos que esto es un verbo de la clase C2, porque tenemos un gu en completivo que es producto del umlaut. Ok, pero en Kiegolani hay una diferencia entre las clases A y C1 y C2. Al parecer no, ¿verdad? Porque en Kiegolani aquí vemos que estos verbos que pertenecen a tres diferentes clases en otras lenguas de la Sierra Sur toman un mismo alomorfo en Kiegolani, que es W. Y no hay esta elección de vocales que vemos en las otras clases, bueno, las otras lenguas zapotecas, ¿no? Aquí, lo que fue varias clases, esas clases se convirtieron en Kiegolani y tenemos una sola clase aquí. Si me acuerdo bien, en Kiegolani yo encontré que hay tres clases, pero son diferentes que las clases de Kaufman. Si me acuerdo bien, hay una clase para temas de vocal inicial, otra clase para temas de yod inicial y otra clase para temas de consonante inicial, consonante que no sea yod. Bueno, entonces aquí vimos una reducción de las clases. Lo que habíamos visto en Mixteco fue una expansión de las clases, pero aquí es una reducción, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver qué pasa en el Mixteco. Aquí, con estos ejemplos de Kiegolani y sus vecinas, estuvimos viendo verbos con tema de vocal inicial. Pero ahora aquí vamos a ver dos verbos con tema de vocal inicial y otros dos verbos con tema de consonante inicial en Mixteco. Aquí, el verbo tener, otra vez estoy excluyendo los tonos, pero en Coateco y en Mixteco la raíz verbal es up y el completivo es ngop, tanto en Coateco como en Mixteco. El verbo oír en las dos lenguas, la raíz es on y el completivo es bin, en las dos lenguas igual. En el verbo contarlo, que no es un verbo de tema de vocal inicial, sino de consonante inicial, tenemos la raíz lab en Coateco y lab en Mixteco. El saltillo se pierde, pero eso no afecta la clasificación y la conjugación del verbo. En Coateco es mblab, en Mixteco es mblab. Ok, vemos que recibe el mismísimo prefijo de completivo. No hay la vocal cuando es antes de un tema de consonante inicial, se pierde esa vocal porque fue una vocal pretónica. Pero se conserva la M y la B en este contexto. Ahora vamos con un verbo muy semejante que es hervirse, que también es lab en Coateco, pero es palatalizada en Mixteco, es liab. Aquí tenemos una diferencia. El completivo en Coateco es ngulab, pero el completivo en Mixteco es mbliab. Tienen diferentes prefijos de completivo. Ven que este verbo lab, la raíz es homófono en Coateco. Contarlo y hervirse es lo mismo. Pero ¿cómo sabes si uno quiere decir contarlo o si uno quiere decir hervirse? Seguramente una parte es el contexto, ¿no? Si están en la cocina, a lo mejor es hervirse.
Si estás haciendo otra cosa, puede ser contarlo, pero también se sabe por la conjugación, porque si oyes el verbo en completivo, por ejemplo, hay diferentes formas, porque este verbo recibe el prefijo de la clase A, que es bilabial, mientras que este verbo recibe el prefijo labio-velar de la clase, de otra clase, sin decir cuál es, ¿sí? Ok, pero no es la clase A. Pero en miohuateco, ¿qué pasa? El verbo que tiene un prefijo bilabial en cuateco también lo tiene en miohuateco, pero el verbo que tiene un prefijo labio-velar en cuateco, antes de un tema de consonante inicial, en miohuateco tiene un prefijo bilabial, que debe ser el prefijo de la clase A. Pero históricamente este verbo no es de la clase A, lo vemos por el prefijo que tiene en cuateco. Entonces, ¿qué pasa en miohuateco? Resulta que los temas de vocal inicial presentan formas conservadoras en lenguas como el miohuateco, pero los temas con consonante inicial están experimentando un cambio en miohuateco. Y el prefijo, el alomorfo del completivo asociado históricamente con la clase A, se está difundiendo a otras clases, ¿sí? Estas clases empiezan a pronunciarse con el prefijo bilabial y el prefijo labio-velar en estos verbos con tema de consonante inicial está cayendo en desuso. Y podemos ver aquí que hay esta palatalización en este verbo en el completivo en miohuateco que no aparece en el completivo en cuateco. Y probablemente eso es para mantener una diferencia entre estos dos verbos. También ven que el saltillo se lidió en este verbo en miohuateco, pero no en este verbo en miohuateco. Y entonces hay dos diferencias entre este verbo en miohuateco. Una diferencia es que esta es glotalizada y este no. Y otra diferencia es que esta es palatalizada y este no. Y probablemente quizás esas diferencias están recompensando por la homofonía en el prefijo. En cuateco es únicamente el prefijo que distingue estos dos verbos, pero esa diferencia no existe en miohuateco, pero miohuateco todavía distingue los dos verbos, pero mediante otras diferencias. Aquí es el pueblo de San Agustín Mixtepec. Aquí es el pueblo de San Bartolomé Losicha. Hay muchas variantes de miohuateco, pero esas dos variantes son las que más he trabajado. En este pueblo de San Agustín Mixtepec, la extensión del prefijo bilabial en el completivo a todititos los verbos con tema de consonante inicial, con los datos que yo vi, es algo que ya terminó de aplicarse, es un cambio que ya se hizo regular en la lengua. Todos los verbos con tema de consonante inicial en esta variante de miohuateco tienen un prefijo bilabial en completivo. En esta lengua, esta variante de miohuateco que se habla en San Bartolomé Losicha, lo que yo he visto es que entre los jóvenes, por lo menos los jóvenes que yo conozco, yo me refiero a personas de quizás menos, lo que hoy estamos en 2020, quizás las personas que tienen 40 años y menos. También, igual que en San Agustín Mixtepec, tienen exclusivamente el alomorfo bilabial en todos los verbos con tema de consonante inicial. Pero la gente como de mi edad, yo voy a cumplir 50 años en febrero. A ver, personas que tienen casi 50 años o que ya han cumplido 50 años o que tengan más de 50 años, quizás
ancianos, personas de 70 años. Yo he escuchado que varían libremente en verbos que históricamente no eran verbos de la clase A, verbos con temas de vocal inicial, que históricamente no eran verbos de la clase A. Ellos tienen los dos prefijos, el prefijo labio-velar y el prefijo bilabial en variación libre. Pueden decir uno o pueden decir el otro. Y bueno, eso no es algo que yo sé, pero yo puedo imaginar que si están hablando con sus hijos, quienes tienen el prefijo bilabial, quizás usan más el prefijo bilabial. Y si están hablando con sus hermanos de la misma edad, yo puedo imaginar que quizás no es homogéneo, pero quizás hay más ocurrencias del prefijo labio-velar porque están hablando con personas que también todavía usan ese prefijo a veces. ¿Y qué podremos ver de esto? Todas las variantes, aquí serían pueblos como Santa Cruz Xitla, San Miguel Yogovana, Santa Caterina Cuistla. Aquí pueblos como San Mateo Riondo, San Marcelo Solotepec, San Miguel Suchistepec, San Agustín Los Ichas, Santo Domingo de Morelos, Santa Lucía Miahuatlán. Hay muchos pueblos que hablan el diste o diste o diste o diferentes pronunciaciones de lo que también podemos llamar zapoteco miahuateco en español. Y bueno, aquí en una variante desafortunadamente moribunda, esa variante probablemente no va a sobrevivir mucho más. Hay como un par de ancianos que lo recuerdan todavía. Y entonces no hay hablantes jóvenes ahí, pero aún entre los hablantes más grandes, los últimos hablantes de esa variante, este cambio ya terminó de difundirse por toda la lengua. Todos los verbos con tema de consonante inicial tienen un prefijo bilabial en el completivo. Mientras que aquí, quizás podamos decir que el cambio ya terminó de aplicarse en el habla de los jóvenes. Pero vemos que es algo reciente porque los ancianos no lo tienen terminado. Todavía están en el proceso, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Yo imagino que quiere decir que este cambio, donde cambian el prefijo, dejan de usar el prefijo labio-velar y extienden el uso del prefijo bilabial a todos los verbos con tema de consonante inicial, aun los que originalmente no pertenecían a la clase A. Es un cambio que no empezó aquí, no. Quizás aquí es el último lugar donde se está aplicando. Bueno, no sabemos qué pasa en otros lugares. Puede ser que empezó aquí y se fue difundiendo hasta el occidente. Hay otra variante de zapoteco aquí en San Agustín Los Ichas y no sé si esto es cierto o no, pero hay como leyendas de que la gente de San Agustín Los Ichas vinieron de San Agustín Mixtepec. Los dos tienen San Agustín como su patrón, ¿no? Y de hecho, zapotecos llegaron a esta región durante la época colonial. En tiempos precolombinos, yo no sé decirles si aquí hablaron otra lengua zapoteca como coateco, o si hablaron el náhuatl pochuteco, o chatino, o inclusive mixteco. No sé decirles, o chantal, no sé decirles. Pero las personas que actualmente viven aquí en San Bartolomé Los Ichas, San Agustín Los Ichas, Santo Domingo de Morelos, no estuvieron ahí cuando llegaron los españoles en 1521. Entonces, puede ser que migraron personas de diferentes lados. Me parece que en San Bartolomé Los Ichas hay personas que han llegado recientemente de Santa Lucía Miahuatlán, pero yo creo que quizás antes de eso llegaron personas de aquí más al norte,
como por Cuisla, por esos rumbos. Bueno, entonces, una posibilidad, esto es hipotético, ¿no? Si la gente de San Agustín, Mixtepec, si ellos comenzaron con este cambio primero y algunos de ellos migraron acá, ellos llevaron ese cambio consigo. Y ahora que ellos son vecinos de la gente de San Bartolomé, Losilla, hay muchas familias que se casan, ¿no? Entre estos dos pueblos. A veces hay una mamá de San Agustín y un papá de San Bartolomé, Losilla. Y bueno, esta variante puede terminar influyendo a esta variante. Bueno, eso es el video para hoy. Vimos el aspecto completivo que tiene dos alomorfos que distingue la clase A entre las otras clases. Hemos visto cómo cambios históricos pueden afectar la marcación de este aspecto y la clasificación de los verbos en lenguas particulares. En Cuateco vimos que la clase C se divide en 3 nuevas clases. Vimos en Miahuateco que verbos de otras clases, quizás la clase C, están migrando a la clase A, adoptando patrones morfológicos de la clase A, con usar el prefijo bilabial. Y vimos en Kiagolani que todo el sistema de clasificación verbal se está reestructurando, ya no aplica la clasificación de Kaufman para proto-zapotecano. En esa lengua hay todo un sistema nuevo. Y vimos como cambios en la morfología y fonología de las lenguas pueden difundirse de un pueblo a otro pueblo. Viendo este tipo de datos, podemos hacer hipótesis sociolingüísticas sobre el contacto entre diferentes tipos de hablantes, entre personas de un pueblo y personas de otro pueblo. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos aquí la próxima vez. Saludos y cuídense.